nombre de PwC El Salvador, agradecemos a todos los asistentes la disposición y confianza depositada en nuestra firma para atender este webcast, el cual está denominado Beneficios Tangibles en la Implementación de RPA, y va a estar a cargo de Hernán Campo y Jonathan Pérez. Así que les recuerdo que pueden enviarnos sus consultas por mensaje privado. Los vamos a ir recopilando y las vamos a ver al final de la sesión. Y cualquier otra consulta o sugerencia que puedan tener, nos la pueden dejar en el chat o en el Q&A al lado derecho de su pantalla. Para dar inicio, te doy la palabra a Hernán. Sí, buenos días. Gracias, Laura, por la introducción. Muy buenos días a todos los asistentes. Nos encontramos, pues, en otra de las Webex que la firma PwC está dando frecuentemente para tocar temas de actualidad, temas de relevancia, temas que logren aportar algo, un grano de arena, aportar valor en las compañías o en las instituciones donde se encuentran. Este día vamos a conversar, como lo menciona Laura, sobre beneficios tangibles en la implementación de RPAs. Esta es una de las tecnologías emergentes que podemos decir que tiene una mayor proyección. Price ha hecho una evaluación de estas tecnologías emergentes. Entre esas tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, los drones, el Internet de las cosas, y está el tema de RPA como uno de los elementos claves de tecnologías disruptivas que pueden brindar o aportar mucho valor o beneficio a las empresas, ¿no? Entonces, para desarrollar esta charla, vamos a charlar un poco sobre estos temas. Para hablar de los beneficios, inicialmente, pues tenemos que repasar qué son los RPAs. Es casi, digamos, un tópico obligado, ¿no? Dar una pequeña introducción de qué se trata este tema de los RPAs, como para ponernos todos a un nivel. Y a partir de allí vamos a explorar algunos beneficios, los beneficios que puede traer esta nueva tecnología. También queremos hablar un poco sobre nuestra experiencia en procesos de implementación. Allí, digamos, lo que queremos es aportar a partir de estas experiencias que hemos vivido algunas luces sobre elementos que debemos considerar en los procesos de implementación y finalmente poder tratar de dar algunos elementos que permitan establecer una implementación, no digo sin riesgo, pero digo con una evaluación y un control de riesgos interesante, que permitan llevar a buen término estos proyectos de implementación. Y hablando de riesgos, pues vamos a terminar justamente con eso. Vamos a terminar revisando un poco los riesgos que se pueden presentar. La idea de esta sesión es entregarles a ustedes una serie de elementos que puedan llevar a sus empresas, en la cual puedan pensar previamente a un proceso de implementación. Es lo ideal, no esperar implementar y luego ver qué riesgos nos surgieron. Sino que atender estos temas de manera previa para lograr proyectos exitosos y que aporten el valor que se está esperando en estos proyectos. Bien, tal vez si vamos a continuar, vamos a hablar un poco de qué es un RPA. Bueno, muy bien. Esto es una pequeña introducción, creo que fue bastante completa, digamos, bien clara, por lo menos trae la idea central de qué es lo de qué consiste ese RPA. Ahora, la idea es empezar como a desglosar temas relacionados con esto, ¿no?
Iniciemos por definir qué es un RPA. Si podemos ver en el slide, se dice que el RPA, que la automatización de procesos, en realidad el RPA es un, es una definición que en inglés es Robotic Process Automation, y tiene que ver con la automatización robótica de procesos, básicamente, como lo mencionaba en el video. Pero estos RPA es una tecnología agnóstica, y ahí empecemos a desglosar un poco en la definición. Es una tecnología agnóstica, que lo que quiere decir es que es una herramienta que no depende de tecnología, es decir, que trabaja sobre cualquier plataforma. Un poco lo veíamos en el video. Esta herramienta le da lo mismo si tiene que interactuar con una plataforma de Unix, de Windows, con un Word, con una aplicación, un ERP, etcétera. Entonces es en realidad una tecnología, se denomina tecnología gnóstica, este tipo de tecnologías. Es no intrusiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que no requiere que se modifiquen las aplicaciones o las plataformas con las cuales tiene que interactuar el robot. No modifica lo que previamente está establecido. Es una tecnología que es altamente escalable. Se permite mejorar de manera, digamos, relativamente sencilla si lo comparamos eh, con softwares a los que venimos trabajando, el desarrollo de software tradicional. Y se permite copiar o replicar o ampliar muy fácilmente. Sí, así. Sin embargo, esto también implica mejoras en cosas como capacidad del talento, mejoras en los procesos de gestión de cambio, que también no están adaptados para estas velocidades, todo el tema de procesamiento de gobierno, la trazabilidad, eh, de hecho, establecer tal vez centros de excelencia que permitan asegurar que este crecimiento, que puede ser muy vertiginoso, no se desborde. Muy bien. Jonathan, ¿querías comentar algo? No. Sí, claro que sí, como lo mencionas, Hernán, este sistema, este tipo de plataformas, tiene una facilidad de implementación, ya que trabaja a través de la interfase de usuario, lo que conocemos acá en el mundo técnico como HID, que es Human Interface Devices. El RPA, como tú lo mencionaste, Hernán, se integra de una forma demasiado transparente, no es casi imperceptible al momento, ya que ejecuta todas las acciones como si fuese un humano interactuando con el teclado y el mouse, haciendo clic, interactuando. ¿Dónde está la parte, como tú lo mencionas, cognitiva, la parte inteligente, heurística? Está en la lógica de cada programador o el experto, en este caso, que va a implementar la solución. De verdad que este tipo de soluciones a implementar dentro de las organizaciones facilitan de gran manera el tema de las integraciones cuando muchas compañías poseen pequeños satélites de un aplicativo que compraron cuando la empresa está empezando, junto con otro sistema más avanzado que compraron o adquirieron sucesivamente. Luego la integración de estos sistemas no se comunican entre sí porque no hablan el mismo lenguaje, son desarrolladores y compañías diferentes. Y aquí es donde la potencia del RPA, al hacer la integración de ambas soluciones de una forma tan ágil, como si fuera un humano a alta velocidad, registrando, captando toda esta información, facilita el tema de la gestión de integrar todos estos sistemas en una misma solución llamada RPA. Muy bien, gracias. Gracias, Jonathan. Bien, creo que ahí tenemos un poco ya la definición. Podemos seguir avanzando. Ahí, el siguiente tema tiene que ver con, tal vez identifiquemos, como para clarificar más el tema, identifiquemos cuáles son esos factores diferenciadores, qué es un RPA y qué no lo es. Entonces, podemos pensar que un RPA inicialmente es un software configurable que permite automatizar tareas manuales que sean repetitivas. Algo así como cuando, salvando las distancias, como cuando hacíamos estas macros en Excel, digamos, que donde le definíamos qué cosas tenía que ir haciendo el Excel, o que el Excel copiaba básicamente, haciendo la macro podía copiar lo que uno iba haciendo y ella simplemente lo replicaba, ¿no? Esto es obviamente potenciado, ¿no? Como diría mi hijo, a la n potencia con este tema. También se puede ver como un algoritmo que resuelve problemas, es muy específico, digamos, actualmente cuando hablamos de RPA estamos hablando de resolver problemas específicos. Eh, se define a través de actividades que se hacen de una única forma,
Más adelante vamos a ver que ya esto está evolucionando, pero vamos a quedarnos hasta ahora ahí en esta parte de la definición. Es un software que puede interactuar, como le decía Jonathan, con software empresariales previamente ya establecidos. Se puede conectar, puede acceder a la información, como veíamos en el video, o puede operar el software, ¿no? Esto es lo importante, lo interesante, que actúa, como dice Jonathan, como un ser humano y puede operar el software previamente establecido. Y esa es una de las que se considera ventajas en este proceso por el tema de integración de diferentes plataformas. También permite interactuar con diferentes sistemas, lo que vamos a decir, a través de un flujo de trabajo. Es una facilidad que tiene los RPA. Ahora, ¿qué no es un RPA? No es un robot, no es un humanoide, no es ese robot que vemos en las fábricas automatizadas de autos ni en las películas. Es una pieza de software. En el estado actual, los RPA no pueden reemplazar completamente a los humanos. El RPA necesita una supervisión, un monitoreo, necesita ser ajustado cuando las condiciones del entorno cambian y bueno, entonces no es que va a reemplazar completamente a los humanos. De hecho, los empleados en los cuales en las áreas donde se implementen RPA deberán tener otras funcionalidades, entre esas el monitoreo del RPA puede ser una de los elementos, pero sí aportar mayor valor. ¿Qué otra cosa no es un RPA? Bueno, en el estado actual no está replicando, así como lo estamos mencionando ahorita, no replica funciones cognitivas aún. Hay otros modelos que vamos a ver más adelante que ya están tendiendo a eso. Y no es solamente un tema de ahorro de costos, ¿no? Como se menciona ahí en el slide, básicamente es un tema que tiene que ver con eficacia y efectividad de los procesos en las compañías. Bien, y ahora, esto es lo que quería como comentarles un poco. Esta gráfica me parece muy interesante y la traje justamente para que viéramos que el tema de automatización no es un tema nuevo, simplemente esto es una evolución y no es la única, vendrán otras como se menciona en la gráfica. Si podemos ver en la gráfica tenemos un atrás, tal vez un pasado, un hoy, podemos llamarlo un hoy porque todavía funcionan, pero en ese hoy, ¿qué tenemos en ese hoy? En realidad, tenemos inicialmente las primeras automatizaciones tal vez se hacían con script y con macros. Yo me acuerdo en la época de estudiante, hacíamos script a nivel de sistemas operativos, a través de Unix, Linux, y eran como pedazos de software que hacían las actividades que yo le indicaba, como copiar archivos, comparar archivos, abrir documentos, extraer pedazos de documentos. Todo eso se podía hacer de manera automatizada a través de algo que llamaban demonios o daemons, y allí definíamos qué tenía que hacer. También están las macros que les mencionaba anteriormente en Excel. Esa es una forma de automatizar procesos. Los que manejan bien este tema de macros saben que pueden tomar un documento Excel con datos y procesarlos solamente ejecutando una macro, digamos. Pero también tenemos posteriormente, digamos, una evolución un poco más, bueno, la evolución viene como a la par, pero es un poco más fuerte, que es el tema de la automatización de procesos de negocio como tal. Aquí nos encontramos los software, los ERPs. Requiere una evaluación profunda de los procesos de negocio y de hecho requieren ciertas ocasiones que los procesos de negocio se adapten al software para poder tenerlos sistematizados, como en el caso de los ERP, ¿no? Este es otro modelo de automatización, ¿no? Luego ya llegamos entonces con este otro modelo que son los RPA, ¿no? Los RPA llegan a automatizar idealmente procesos que son repetitivos, idealmente procesos que no están automatizados, inicialmente no están automatizados en el anterior esquema,
no hacen parte, no están dentro de un software, no los cubre un software. Entonces, los está haciendo un RPA. De hecho, hay una tendencia, todavía estoy por definir, pensaría yo que no muy buena, y es construir muchos RPAs tratando de cubrir falencias de los sistemas de negocio tradicionales, mm, tal vez por la agilidad, pero eso, digamos, resta valor al software como tal que está diseñado para cubrir los procesos de negocio. Mm, En la medida de lo posible, estos software que trabajan los procesos de negocio deberían estar totalmente, digamos, optimizados y con suficiente alcance. Y ahí sí, lo que queda por fuera de esto debería ser cubierto ya con este tipo de automatizaciones. Digamos, esta es una opinión un poco más personal de lo que he visto, lo que veo en las empresas. En las empresas, hay empresas que han tomado el RPA y han construido y construido y construido RPA, digamos, sin una, digamos, evaluación previa de si el software que está en la compañía en realidad requiere optimizarse, requiere corregirse, ¿no? Y esto lo que al final nos trae es más problemas en un futuro, ¿no? Nos puede traer más problemas en un futuro. Lo que quiero decir con esto es que primero hay que mirar lo que ya teníamos, eso debe estar optimizado y sobre eso ya construir los RPAs, es, digamos, la idea que quería traer con este tema. ¿Qué sigue? Estamos en los RPA, vamos a hablar mucho de esto ahorita, en adelante los otros slides, pero ¿qué sigue? Perdóname, sigamos en el slide anterior. ¿Qué sigue allí en esa historia que viene hacia el futuro? Bueno, los IPAs, que son las automatizaciones inteligentes de procesos. Es decir, este ya es una combinación con inteligencia artificial, también se le conoce como computación cognitiva o workflows inteligentes, y es que ya el RPA, al integrarse con la tecnología de inteligencia artificial, nos va a brindar posibilidades de tomar decisiones, ¿no? Que era lo que decíamos al principio en las definiciones, que todavía no hacía un RPA, pero que sí, que sí ya se está dando, ¿no? Y finalmente, en el futuro, los negocios algorítmicos, negocios que están altamente sistematizados, donde se tienen algoritmos matemáticos bastante complejos que toman decisiones y que básicamente operan el negocio, ¿no? Ese es el futuro. Ahora sí, continuemos si les parece. Y entonces, a nivel general, digamos, qué puede hacer los RPAs? Bueno, tenemos, como miramos aquí en el slide, hay varias operaciones que se pueden hacer: leer o enviar correos, seguir reglas lógicas, ingresar datos, extraer datos, copiar y pegar, recortar secciones de información de la web. Esto quiere decir interactuar con información no necesariamente estructurada, es decir, y esto es bastante relevante y uno de los principales elementos del RPA. El RPA puede trabajar con información no estructurada. ¿A qué me refiero con información no estructurada? Bueno, puede a meterse a una página web y seleccionar un pedazo de información sin que esa información venga, digamos, a través de una interfaz del sistema del web hasta mi sistema, o los datos vengan en un archivo, sino que yo los puedo tomar directamente de la pantalla, ¿no? Haciendo copia de la pantalla, utilizando sistemas de OCR para poder obtener cuáles son las palabras que conforman esa imagen y poder así integrar esa información dentro de mi sistema, ¿no? Entonces, es lo que más o menos haríamos nosotros: hacer un copy-paste de una página, pues, pasar esto a PDF, pasarle un OCR y obtener esa información. Esto lo puede hacer un RPA de manera automática, autónoma. Modificar datos y cálculos, leer y escribir en bases de datos, el tema de OCR que le mencionaba, interactuar a través de APIs, y entonces ya tenemos interfaces que permiten al robot conectarse con otras aplicaciones y extraer información destinada para que el robot la tome.
a través de las APIs. Y bueno, a nivel general, como pueden ver, hay muchas funcionalidades, casi que todo lo que nosotros podemos estar haciendo para operar lo podemos replicar en un robot, ¿no? Luego, digamos, ¿qué desafíos, ¿no? se pueden abordar a través de las RPAs? Bueno, en el tema de control, requisitos reglamentarios, temas de cumplimiento, por ejemplo, en los sistemas de prevención de lavado de dinero, hay procesos en este proceso de cumplimiento donde los RPA pueden ayudar muchísimo. Eso lo vamos a mirar tal vez un poco más adelante. También puede desarrollar funcionalidades de impacto para los clientes con bajo costo. Es decir, no tenemos que transformar nuestros aplicativos legados, nuestros aplicativos heredados, con el costo que esto tiene un poco más lento, pero sí podemos transformar el robot para que rápidamente podamos dar información de impacto al cliente. Reducir los costos. Esto es uno de los temas más importantes. Aquí, con los RPAs, vamos a reducir costos de mano de obra. Aún si esta mano de obra no se encuentra, a veces lo que uno hace es subcontratar o hacer outsourcing en regiones donde la mano de obra es mucho más económica y aún así los RPA pueden ser mucho más, reportar mejor, digamos, ser una mejor alternativa de solución que estar enfrentados en el problema de contrataciones, contactos de personal en otros países, etcétera, ¿no? La mano de obra es un tema bastante, un plus, digamos, en las ventajas que ofrecen los RPA. El tema de evitar errores, minimizar los errores, minimizar reprocesos, es un tema también que el RPA puede abordar muy bien. El liberar recurso humano, cuando hablamos de valor agregado en los trabajos, ya lo mencionamos anteriormente, es liberar el recurso humano de tareas que son repetitivas, que no aportan valor o que sí, perdón, o que puede que sí aporten valor, digo, pero el valor aportado es muy costoso. Es muy poco el valor con respecto si lo comparamos con el costo de de alcanzar ese valor. Es allí donde los RPA pueden ser una mejor opción, digamos. También cubrir aspectos de automatización de los aplicativos y procesos de automatización que no hayan sido cubiertos todavía por los aplicativos. Lo mencionábamos en el slide anterior, o sea, sí cubrir estas partes donde los aplicativos no llegan, pero insisto, no es cubrir por cubrir, es que el aplicativo debe estar adecuadamente afinado, porque si no vamos a tener un problema atrás que le estamos poniendo una capa encima, ¿no? Como para cubrir un problema que tenemos debajo. Y esto a la larga en la arquitectura puede generar problemas. También el tema de mejorar las operaciones, la satisfacción de los empleados. Vamos a tener empleados que no van a estar haciendo tareas aburridas, repetitivas, sino que van a poder usar su tiempo para en realidad aportar valor y obviamente mejorar la eficiencia en las operaciones, ¿no? Y lo otro, que es la simplificación de las interacciones con todos los sistemas. Ya lo mencionaba anteriormente, es una tecnología agnóstica, muy fácilmente se conecta con cualquier otra tecnología y las integra. Sí, así como lo mencionas, Hernán, por el tema de los costos, la verdad que aquí lo vemos a nivel, como tú mencionabas, no es lo mismo contratar a un equipo de trabajo en otro país para reducir costos operativos a tener un robot o dos, tres robots de RPA realizando grandes transacciones de registro a nivel transaccional, validándolo, ya que, como se mencionaba en los slides anteriores y en el video, los RPA trabajan 24/7, no se enferman. Pero aquí tiene que ver mucho con lo que tú dices de reasignar la fuerza laboral humana, porque estás utilizando un proceso que es repetitivo, el cual lo puedes desempeñar un proceso, un software, que en este caso es RPA, y agarrar a este recurso y asignarlo al core business realmente de la compañía. Por ejemplo, mejorar tu área de servicio al cliente, ventas, compras, etcétera.
como también lo mencionabas, el tema de ir más allá de un ERP, aquí podemos ver el tema que nos ha pasado con muchos clientes a nivel de experiencia, que un poquito más adelante vamos a hablar de ello. Nosotros hemos visto situaciones en las cuales hay ciertos tipos de compañías que por niveles de seguridad, refiriéndonos a compañías bancarias, utilizan cierto tipo de acceso por escritorio remoto dentro de la misma red interna de la organización para accesar a un sistema que solamente está en un determinado nodo de esa red, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que destinar a una persona humana a que se conecte desde un equipo físico a un equipo dentro de otro, a nivel de red, por escritorio remoto, para que utilice una plataforma que está seccionada solamente en esa red. Cuando un RPA a través de un escritorio remoto pueda simular las mismas acciones, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver mucho también con lo que dice el icono de simplificar las interacciones, porque no solamente puedes simplificar tus temas de un sistema con otro. Puedes consultar base de datos en AS400, puedes integrar sistemas, hacer interacciones a través de línea de comando. Entonces, es un tema que simplifica totalmente todos los escenarios y de una forma tan ágil y fácil que cuando tú vas a ver, involucra todo. Facilitas, por ejemplo, el tema de, tú puedes tener RPAs que mejoran las operaciones de satisfacción de tus empleados. ¿Por qué? Porque puedes tener un ejemplo. Claro, puedes tener a un gerente de finanzas que le toca aprobar cheques o realizar pagos a proveedores, pero del 100% de esas transacciones, el 80% pueden ser realizadas automáticamente por el RPA con las reglas de negocio dadas al algoritmo, a la lógica de programación, para que el RPA, el 80% de esas transacciones no las haga el humano, que son tareas repetitivas, sino que las haga el robot. Y si las condiciones de esas transacciones no cumplen las condiciones de criterio lógico del robot, el robot notificase al gerente de finanzas por un correo y le dijera, oye, estas transacciones no las puedo aprobar. ¿Me las autoriza? Sí, no. Entonces él la designa a esa persona, que es el gerente de finanzas, y él continúa con siguientes transacciones. Pero al final estamos viendo que un gerente que tenía que tardar todo su día realizando transacciones, ahora solamente realiza parte de su trabajo y la otra parte el RPA lo complementa a él. Entonces aquí podemos ver el tema de lo que es las mejoras operacionales y satisfacción de empleados, porque al mismo tiempo no solamente todo es que el robot va a hacerlo por ti, hay muchas veces que procesos de negocios están obligados a que tienen que ser procesos atendidos. Es decir, como tú lo mencionas, Hernán, tienen que ser, depender de una interacción humana también. No solamente todo puede ser del RPA. Van a haber diferentes tipos de escenarios en ese aspecto. Bien, gracias, Jonathan. Muy bien. Siguiendo, digamos, con la charla, con la conversación, lo que ya hemos hablado, digamos, de las definiciones, básicamente, y lo que queremos pasar ahorita a hablar es, bueno, ¿dónde están esos principales beneficios? ¿Dónde puedo lograr obtener beneficios de estos RPA? Básicamente, podemos ver que los RPAs, si ven en la gráfica empieza es un triángulo que empieza desde una parte bien aguda, luego se va creciendo y va creciendo. En la parte más a la izquierda podemos ver que están los procesos que son mucho más estáticos. Esos procesos que normalmente no están permanentemente cambiando y no requieren, digamos, de toma de decisiones y de cambios intempestivos por toma de decisiones. Esos procesos que son estáticos, que no necesitan esta interacción todo el tiempo, son procesos que son realmente beneficiosos en este proceso la utilización de RPAs. Digamos, los RPAs están básicamente armados para este tipo de procesos, que entre otras cosas son procesos que están hoy por hoy con baja automatización. Son procesos que en realidad no están muy automatizados. Y es allí entonces donde los RPA tienen un gran potencial. Luego tenemos procesos que son más dinámicos e interactivos y aún allí en estos procesos donde son dinámicos e interactivos, todavía podemos utilizar, digamos, los RPAs, digamos, una estadística que se ha generado, habla de tal vez el 43% de estos procesos que son medianamente dinámicos e interactivos pueden ser automatizados a través de RPAs. Y luego tenemos procesos que son altamente automatizados,
en realidad estos procesos altamente sistematizados o automatizados ya se salen como del entorno del RPA, ya ahí hablamos más cerca de lo que se llama los negocios algorítmicos que mencionábamos, de las definiciones que mencionábamos en los slides anteriores y en el tema de trabajo humano. Pero, ¿qué hace que un RPA pueda trabajar en esta zona de dinámicos e interactivos? Bueno, lo que veníamos hablando también es ese desarrollo que tienen los RPA, es decir, los RPA ya no están quedándose, por si me perdonan la palabra, brutos, sino que al contrario están integrando inteligencia artificial, están integrando procesos de lenguaje, digamos, para, para poder para poder interactuar y poder tomar decisiones en esta zona que mencionamos ahí, que se puede ver allí, que corresponde a ese 43%, ¿no? Allí donde RPA es con un poco más de inteligencia, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, logran cubrir este tipo de procesos. Claro, Germán, para complementar a lo que dices, mira, hoy día podemos ver muchas veces el típico clásico RPA, que es un RPA, como tú lo mencionas, basado en reglas de negocio muy simples, decisiones muy fácil lógicas que puede tomar el robot, de tomar decisiones de que sí, un no, pero a medida que va avanzando la complejidad del negocio o la madurez del negocio o la cantidad de diversificaciones de aplicaciones que utiliza un negocio, se puede ver el tema de la integración con diferentes soluciones, como se ve aquí en esta gráfica, en la parte de IA, computación cognitiva. Y la realidad es que se mezclan todos estos escenarios junto con lo que es el negocios algorítmicos. Y te voy a dar un ejemplo, y aquí a los participantes que están en el webcast, es que no solamente el RPA es el software, sino como tal. Hay soluciones de grandes compañías como lo que es Google, Amazon, Microsoft, que ofrecen soluciones ya desarrolladas, por ejemplo, motores de análisis de Optical Character Recognition, que lo conocemos como OCR, en el cual tú puedes observar de que ya un simple RPA que utilizaba una actividad que era para extraer texto de una imagen para transformarla en texto plano y poderlo editar, muchas veces teníamos el problema de que el texto no era preciso, y si era una imagen escaneada y tenía suciedad la imagen o la imagen no era clara, el RPA del porcentaje de precisión al extraer este texto era medianamente bajo. Entonces, ¿qué se optó por hacer? Se me han mejorado las aplicaciones y se han llevado al nivel de lo que se llama una automatización inteligente o hiperautomatización, que es lo que ya se vería como negocios algorítmicos. Pero a nivel de automatizaciones inteligentes podemos ver el tema de integrar, ejemplo, un motor de análisis de imágenes, por ejemplo, Google Cloud Vision, en lo que ellos ofrecen a nivel de soluciones de cloud, e integrar este motor de esta gran empresa y decirle, oye, mira, yo necesito analizar estos procesos de estos documentos que son físicos, pero las herramientas que trae determinada plataforma de RPA no tienen la capacidad cognitiva para extraer este texto de forma real. Necesito que sea más preciso el porcentaje y el margen de error sea reducido. Entonces tú integras el RPA de una forma tan fácil con estas soluciones de otras grandes compañías que te ofrezcan ese motor de análisis de datos y que el margen de error sea mínimo para extraer el mismo proceso, pero con mayor precisión. Y de ahí vemos todo lo que es, por ejemplo, muchas personas aquí me imagino que deben tener asistentes inteligentes en su casa, como Google Assistant, Siri, Alexa, y se pueden dar cuenta que estas compañías han desarrollado un árbol algorítmico tan avanzado en el cual, así como se ve en algunas compañías que integran chatbots, de lenguaje plano, que es el que tú le escribes hola y te dice, hola, por favor selecciona las siguientes opciones, que eso sería un robot de chat de texto plano. Están los mejorados, que serían los PLNA, que es lenguaje natural, el cual el robot, por su orden algorítmico en un árbol de conversación, puede entender qué exactamente la persona necesita. Y no sé si a algunos les ha pasado que están escribiéndole a un banco y le dicen, oye, necesito que me contactes con un operador, un ejecutivo de atención al cliente. Y el robot no te vuelve no te vuelve a decir, selecciona las siguientes opciones. Automáticamente te dice, permítame un segundo, lo estoy dirigiendo a un operador de atención al cliente. Esto es PLN, pero aquí con este ejemplo podemos ver cómo los negocios con el análisis algorítmico y todas estas soluciones de inteligencia artificial han integrado una estructura que, complementado con lo que es RPA, podemos tener procesos de alto, que en inglés se llama hyperautomation, que son procesos de alta automatización.
de procesos que incorporan todo lo que tenemos actualmente ahorita en el mercado a nivel de potencia de procesamiento y tecnología para integrarlos con las soluciones de RPA. Muchas gracias, Jonathan. Bastante interesante lo que nos estás comentando y bueno, creo que nos ha quedado mucho más claro este tema. Ahora, eh, este, si queremos ver, digamos, cuál es la demanda, digamos, hacia dónde tenemos que escalar los temas de RPA y hablando un poco más de estos beneficios que los RPA están brindando a las compañías, eh, digamos, estoy seguro que sus empresas está pasando lo que está pasando alrededor del mundo. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que tenemos una problemática de rotación de personal impresionante. La pandemia, uno de los principales cambios que dejó la pandemia fue básicamente esto, ¿no? Sobre todo en trabajadores jóvenes. Una alta rotación de personal, eh, trabajadores que no duran casi que ni un año y trabajadores que en términos generales digamos, aprenden cómo operar, tienen la curva de aprendizaje para el puesto que tienen, pero luego se retiran y ahí está. Entonces, es aquí donde también los RPA tienen un fuerte beneficio justo en estos momentos de pandemia. Justo en estos momentos de pandemia, muchas de las operaciones que podía tener un empleado, lo podemos dejar al RPA y el RPA, bueno, ahí va a estar, ¿no? Mientras lo estemos gestionando, mientras estemos gestionando sus riesgos, ahí va a estar funcionando y no va a ser un mayor dolor de cabeza en ese sentido. Eh, Otros aspectos que están relacionados, por ejemplo, eh, en, en la, en la, en el tema de los RPA es rápidamente introducir nuevos productos o servicios. Y aquí el RPA puede ayudar a través de una experiencia que rápidamente nos va a permitir lograr esa definición de nuevos productos y servicios, ¿no? Debemos introducir rápidamente estos productos en el mercado y los RPA pueden ayudarnos a que esto suceda. Este, cuando hablamos también en el tema por ejemplo, de escala y eficiencia, pues trabajar con el RPA nos va a permitir, ya lo decíamos anteriormente, es una herramienta que permite escalarse de manera importante y también permite trabajar con mayor agilidad, ayuda a resolver las dependencias de los sistemas heredados, ayuda también a mejorar esa interacción con estas plataformas heredadas, ¿no? Y finalmente, induce nuevas formas de trabajar, nuevas tecnologías que luego están aportando disminuciones y logrando ahorros en las compañías. Entonces, hay una evaluación que traje esta evaluación es un poco vieja, un poco antigua, de 2017, una evaluación que hizo PwC, en la cual básicamente menciona que casi que uno podría en los negocios automatizar hasta el 45% de las actividades. Tal vez ahora es un poco más, pero es un punto de referencia y trae ahorros, se calculaban ahorros totales en esa época de unos 2 billones en el costo de mano de obra a nivel global, digamos. Es el ahorro en términos generales que se pretendía o que se pretende con los RPA. Estoy seguro que estas cifras, antes de ir decayendo, seguramente está mejorándose, ¿no? Eh, Bien, hablemos entonces un poco de las ganancias, seguimos hablando de estas ganancias, estos beneficios que trae los RPA. Lo habíamos mencionado ahora, costos reducidos, vamos a lograr generar procesos con menor costo de mano de obra, aún si nos encontramos con mano de obra contratada a menor costo en países extranjeros, los RPA van a ser en este sentido un poco mejor. Mayor calidad en los resultados,
baja cantidad de errores. Disponibilidad 724, ya lo mencionábamos, una alta escalabilidad, productividad incrementada, la productividad va a ser mucho mejor, no se cansan, no se enferman, un mayor cumplimiento, las herramientas de RPA pueden dar seguimiento al cumplimiento de temas críticos dentro de los procesos de la compañía. Eso es una tecnología que no es invasiva, no requiere que tengamos que hacer una alta inversión en los sistemas legados para adaptarlos, porque no es necesario en cierta medida. Y bueno, nos va a permitir procesar información y analizar información, en este caso, agregando el valor de que podemos procesar y analizar información que no necesariamente está estructurada, que es un elemento importante. ¿Dónde podemos sacar provecho de los RPA? ¿En qué lugares podemos sacar provecho de los RPA dentro de la compañía? Algunos ejemplos que hemos visto en el mercado o que PwC ha visto en el mercado, lo hemos traído acá. Por un lado, ya se lo mencionaba en el tema de prevención de lavado. En el tema de prevención de lavado, los RPA pueden apoyar en lo que tiene que ver con la verificación de la información de clientes y, por qué no, en poder hacerle seguimiento a los clientes para que entreguen la información que hace falta. No sé, en instituciones financieras donde tengo alguna experiencia en el tema de prevención de lavado, es uno de los temas más importantes es mantener ese expediente del conocimiento del cliente actualizado. Y sí que es un proceso difícil, ¿no? Porque depende de que el cliente en realidad tenga la oportunidad o tenga el agrado de entregarnos información que inicialmente considera invasiva. Pero los RPA pueden estar haciendo esa gestión a través de correos y revisiones de documentaciones en los diferentes expedientes, digamos, electrónicos, y disparando esos correos. También los RPA pueden estar funcionando en la parte de integrar información a los sistemas core de la compañía con relación a los clientes y sus resultados ante procesos de screening, por ejemplo, ante su proceso de revisión de listas negras, poder identificar imagínense esto, que a través de un screening se detecte que una persona está en una lista negra, el robot es capaz de poder revisar ese resultado del screening y luego integrar rápidamente al sistema core para que el área de ventas, en el momento en que esté transando con este personaje, de una vez el sistema le esté casi que en línea, indicando que este personaje tiene un problema por estar en listas negras. Este es un proceso que se automatiza y agiliza y evita el riesgo de prevención de lavado de una manera importante. Bueno, también tenemos otros procesos, como por ejemplo la investigación de alertas automatizadas. Los RPA pueden estar atendiendo alertas que se van generando en los sistemas. Y volvemos al tema de prevención de lavado, se generan alertas por transacciones sospechosas o transacciones que están fuera de un perfil, y estos robots pueden estar haciendo gestión de estas alertas. De hecho, usando un poco de los IPA, de los robots un poco más inteligentes, el robot puede discernir a partir de unas reglas, que se le ha dado, si levantar la alerta o si la alerta no es crítica o si es crítica. Ahí podemos, digamos, enseñarle al robot a través de unas reglas definidas, o puede aprender a través de las reglas que se dan históricamente, ¿no?, sobre un cliente, ¿no? Él puede hacerle seguimiento a un cliente. También en el análisis de la calidad de los datos, imagínense, es un trabajo tortuoso cuando hacemos la revisión de maestros y queremos identificar problemas en los datos y qué datos se requieren nuevamente los clientes, pero esta vez ya no para prevención de lavado, sino para actualizar datos de proveedores, datos de clientes, datos de empleados, y que esté permanentemente un robot revisando
que efectivamente la información en los maestros que está contenida corresponda, digamos, se correlacione, y de lo contrario, pues, estar avisando y emitiendo alertas y enviando correos para que esta información sea rápidamente mejorada. Ajustes automatizados a modelos y escenarios, o esto ya se refiere un poco más a robots que tienen también un poco más de inteligencia, y es poder, robots que estén revisando procesos de negocio y cualquiera que estén superando ciertos threshold o umbrales definidos, poder estar alertando, pero además de eso, poder ajustarse para ver si esa alerta sí era una alerta o no era una alerta, y retroalimentándose y ir mejorando y ir aprendiendo sobre el proceso. Y recopilación y consolidación de datos automatizado. Bueno, recopilar datos, aquí la ventaja del RPA es que puede integrarse a diferentes fuentes de información muy fácilmente, nuevamente, no necesariamente información estructurada, sino desestructurada, y puede recopilar y organizar datos de una manera muy eficiente. Luego, ya hemos hablado de algunos procesos donde pueden estar funcionando, pero en términos generales, cómo podemos identificar cuáles serían esos procesos que sean susceptibles a ser automatizados? Bueno, hemos dicho varias cosas ya en el pasado. Hemos dicho el tema de procesos muy estáticos, no tan cambiantes. Pero aquí dejamos unos 8 elementos que pueden ser considerados por ustedes en la toma de decisión. Por ejemplo, un alto volumen de información a procesar y una baja complejidad. Ese es un proceso que digamos, es susceptible a ser automatizado a través de RPA. También tenemos altos niveles de estandarizaciones, son procesos que están altamente estandarizados, no varían mucho. Cuando tienes que integrar procesos entre diferentes plataformas, entre diferentes aplicativos que no están integrados, que no tienen interfaces, por ejemplo, o que no se pueden interfacear, porque al final, en ingeniería de sistemas hemos tratado de trabajar muchísimo en la definición de esas plataformas que puedan, digamos, integrar múltiples plataformas distintas, pero estos tienen unos costos importantes. El RPA es otra solución. Todo lo que tenga que ver en procesos que se basen en reglas muy bien definidas y que sean repetitivas, donde hay gran cantidad de personal ejecutando múltiples tareas. Ya Jonathan nos mencionaba mucho el tema de los chatbots, y también, digamos, hay mucha parte de esto donde hay muchas personas que están repetitivamente haciendo llamadas, tomando información, y es allí donde el RPA tiene también una fortaleza importante. El ambiente son procesos donde el ambiente está estabilizado, donde casi no vamos a tener cambios, y donde en realidad se espera o se quiere pocos errores, ¿no? Se desean pocos errores, o es un proceso muy intolerante al error. En temas regulatorios es súper relevante, y en procesos donde se hace un manejo en realidad limitado de excepciones, ¿no? Donde se requiere un manejo limitado de excepciones. Estos son algunos tips que pueden ser, digamos, relevantes en el momento en que yo tengo que hacer esta planilla donde coloco mi proceso y empiezo a calificar. Alto volumen baja complejidad, alto nivel de estandarización, y allí tendríamos que calificar. Pero esta matriz nos va a poder dar, digamos, idea de qué procesos son digamos, tienen más susceptibilidad a ser automatizados a través del RPA con mayor éxito. Bien, lo siguiente, voy a darle la palabra a Jonathan. Como ven, Jonathan es uno de nuestros consultores que tiene mucha experiencia en temas de RPA, sobre todo en temas de implementación, y tiene aquí algo que contarnos, ¿no, Jonathan? Sí, gracias Hernán por la presentación. Sí, bueno, aquí podemos ver a breve
unas verticales de algunas de las experiencias que hemos tenido con muchos de nuestros clientes. Y, por ejemplo, aquí vemos 5 de las más significativas a nivel global, en 7 países. Por ejemplo, que con nuestro equipo de líderes de RPA en Dominicana, en Panamá, Costa Rica, hemos desarrollado diferentes soluciones de implementaciones de robótica para diferentes tipos de industrias. En este momento me voy a basar solamente en la columna 2 y en la columna última, que es uno de los más significativos para nosotros como experiencia, ya que es de un cliente nuestro que es global, está en muchos países, es una compañía de seguros. En este cliente, basándome en la región de Panamá, personalmente yo desarrollé con mi equipo 8 procesos de robótica en los cuales contábamos, como lo vimos en las gráficas anteriores, unos desarrollos de RPA básicos, RPA clásicos, que es lo que veíamos, y también por la complejidad del proceso y hasta, como quien dice, el alcance que el cliente requería, que ese robot tuviese la capacidad para poder ejecutar diferentes tipos de tareas, llevamos esos procesos a un nivel de automatización inteligente. Entonces, por ejemplo, un proceso de lo que habíamos visto con ese cliente inicialmente fue un proceso de carga masiva. Este era un proceso muy simple que agarraba un archivo masivo de datos que generaba su ERP o su core de seguros, y este proceso se tenía que cargar a una página externa del gobierno en Panamá. Pero en esta transición solían haber muchas interacciones que afectaban al humano durante la transición. Por ejemplo, el humano se distraía, la carga daba un error, esa carga no se cargaba correctamente, la persona que estaba en el área de operaciones no perdía el progreso de lo que estaba haciendo, y esto repercutía en infracciones y multas que tenía que pagar esta compañía a Panamá por diferentes tipos de cosas en las cuales no había cumplido por un tema de cumplimientos al cargar ese archivo masivo. ¿Qué sucedía? Con este RPA fácilmente solucionamos este tema que le ahorró de forma rápida a este cliente grandes cantidades de sumas de dinero que dejó de pagar, por decirlo así, ya que este proceso cargaba el archivo y obviamente como era un RPA, cualquier interacción por una sección que se presentase de sistema o negocio, de plataforma o a nivel de los aplicativos, el robot indicaba, reintentaba, y si después de 3 reintentos el robot seguía teniendo problemas con las páginas externalizadas del gobierno, notificaba a los líderes de IT de la línea de la compañía, en el área de IT, de tecnología de esa compañía de seguros, indicándoles que se pusieran en contacto con el proveedor de la página porque la página no estaba presentando problemas. Estos 3 primeros procesos, carga masiva, actualizaciones de póliza y corrección de errores, son procesos que trabajaban dentro de una misma área, que era el área de operaciones en esta compañía. El siguiente proceso, ¿qué era? Era un proceso que cada vez que lo que era el área de seguros vehicular se vendía una póliza, esta póliza automáticamente al comprar una nueva persona un auto, a nivel de la autoridad del tránsito en Panamá se registraba que había un auto con una póliza de esa compañía de seguros. Mas, sin embargo, dentro de la página de esta entidad del gobierno en Panamá se tenían que registrar los datos, el número de póliza, fecha, por el sistema que funciona actualmente en Panamá, que es un sistema que se llama Pelepolis, que por el número de placa del vehículo, el policía sabe si la matrícula del carro está o no está vencida. ¿Qué sucedía? Este era un proceso demasiado tedioso porque por día solían haber más de 300, 400 transacciones que se iban registrando por la cantidad de ventas y compra o adquisición o renovación de placas o pólizas que se adquirían por flotas vehiculares, etcétera. Este proceso, de una forma muy ágil, descargaba una matriz, por decirlo así, de datos dentro del core de seguros de la compañía, y comenzaba a validar los nombres dentro de la página externa del gobierno, que no tenía nada que ver con la compañía de seguros, extraía los datos de la placa del vehículo, la buscaba dentro de los registros de la póliza y terminaba completando los datos en la página externa de la entidad del gobierno. Esto facilitó un asignamiento de más de 8 personas de una línea de departamentos a otras áreas de la misma compañía de seguros para eficientar áreas operativas dentro de la organización, o sea, eficientando, como que dice, ciertos áreas de core de la empresa, dedicando mejores recursos a enfocarse a esas áreas y designando a un proceso de robótica que realizara estas tareas. Como lo mencionó también mi compañero Hernán, con el tema de los fraudes, esta compañía tenía una idea y nos dice, nos gustaría hacer un proceso
que haga estas funciones. Lo que pasa es que los analistas de fraude todos los días reciben casos. Hay casos que sí son casos de colisiones reales, casos de colisiones que realmente no son fraudes, pero el tema es que llegan tantas diariamente y muchas personas aquí quizás puedan conocer la cantidad de choques que pueden pasar diariamente a nivel vehicular. Y este robot se creó con una algorítmica que analiza diferentes sitios, tanto internacionales, porque muchos carros en Panamá son exportados y en muchos países de personas que están aquí sabrán que hay personas que compran carros de otros países y los exportan a su país. Estos carros ya pueden venir con procedencia de infracciones o accidentes en esos determinados países y muchas compañías de seguros se ven afectadas derivadas que son sometidas a fraudes de seguros de accidentes que se presentaron previamente en ese vehículo traído de otro país y quieren ser cobrados por este cliente afectado, pero es un fraude. Entonces este robot facilita, como lo decía Hernán, conectándose a diferentes webs, trayendo comparativas de criterios y generando red flags o alertas para que el analista simplemente tenga que sentarse en su escritorio, ver el número de la póliza y el reclamo y de la cantidad de indicadores que emita el RPA, él pueda tomar una decisión más rápida y no tener que él hacer toda esa investigación caso por caso. Aquí podemos ver en ese ejemplo un tema de eficiencia operativa. Entonces, en los tres últimos procesos, vamos a pasar a la siguiente slide para que puedan ver un ejemplo de lo que les mencionaba, de lo que se llama un RPA clásico versus un RPA que podríamos llamarlo automatización inteligente o una automatización, hiperautomatización. Porque no es solamente un RPA, sino que aquí se integra con otras soluciones. En los primeros ejemplos de automatizaciones en este país, podemos ver que es un proceso de volúmenes transaccionales, volúmenes masivos, identificación de errores y lógicas de programación, solucionar problemas dentro de un core de seguros, un ERP, o anexar datos de clientes a un CRM, etc. Pero en estos dos últimos procesos, los que sería recesión de finiquito y presurizaciones médicas, eran procesos que venían los clientes físicamente tanto a la sucursal de la compañía de seguros o emitían documentación escaneada vía correo electrónico y un analista tenía que tratar toda esa información, registrarla y procesarla. ¿Qué hicieron estos procesos? El primer problema que tuvimos fue que el RPA a simple no tenía la capacidad para poder procesar e identificar dentro de un PDF con 10, 12 hojas incrustadas dentro, cuál de esas 12 hojas podría incorporar el número de reclamo para procesar la documentación necesaria de este cliente. Combinando la inteligencia con motores avanzadas de inteligencia artificial como es Google, utilizamos con una API, una integración de Google y RPA para poder leer los documentos a una precisión casi del 98% de exactitud sin márgenes de errores. Y en ese 2% de margen de errores lo corregíamos con una solución a nivel de programación que se llama Regular Expression, que son expresiones regulares, lo cual reducíamos el margen de error de la información que extraíamos de estos sistemas para poder captarlos, validarlos contra el sistema de seguros de la compañía, contra páginas externas y poder validar que realmente esta información correspondía realmente a la información precisa que se había extraído con estos motores de análisis de lectura óptica. Entonces, aquí con esto podemos ver de que el RPA, como se ha dicho, no solamente es un simple programa de tareas consecutivas, tareas repetitivas, masivas. No, esto es una herramienta, una plataforma que se puede integrar con múltiples soluciones a nivel del mercado. No solamente con... Hay programas de monitoreo de BPM, sistemas de seguridades, hay una cantidad, inclusive por temas de mejores prácticas, se integra con temas de CyberArk, que es para encriptar las contraseñas que se almacenan dentro del nivel de programación, dentro del robot, para que sea prácticamente imposible vulnerabilizar un proceso de robótica por temas de hackeo o ataques a una corporación, por decirlo de una u otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una siguiente etapa con este cliente, inicialmente después que se implementaron todos estos procesos, el cliente nos dice, mira, yo estoy conectando todos mis países entre sí y me gustaría ver mis métricas, cómo están mis procesos, qué robots están dando, qué robots no están dando. Hicimos un subproceso, como se mencionó, el RPA es adaptable. Nosotros creamos un subproceso de robótica junto con el equipo de PwC Dominicana y aparte participación del equipo PwC Costa Rica, una matriz de datos que albergaba
la lógica que analizaba el proceso de inicio del robot, el tiempo estimado de ejecución del proceso del robot, el ID de la transacción que el robot estaba manejando en el determinado aplicativo o herramienta que esa corporación o cliente estaba utilizando. Y todos estos datos nos han servido para estructurar una base de datos la cual alimentaba y le permitió a la compañía aprovechar los temas de herramientas de inteligencia de negocio o BI, lo cual originó un gran desenvolvimiento para que la compañía pudiese ver el retorno de inversión, cómo estaba su carga operativa y su carga transaccional a nivel volumétrico en transacciones realizadas por el RPA, a nivel de optimización, eficiencia operativa, riesgos versus lo que los humanos podían hacer a nivel de cometer errores y demás, pero aquí podemos ver cómo el RPA no solamente se integra a nivel de proceso, sino como con herramientas de inteligencia de negocio. Y aquí pudiésemos llamar que esto sería una automatización inteligente o una hiperautomatización, porque esto después nos lleva a otro tema que es hacer procesos mucho más inteligentes que puedan tomar decisiones casi por sí mismos, ¿no? Claro, implementándolos y complementándolos con otro tipo de soluciones externalizadas como Azure, como AWS, como Google, pero es para darle un compás y una idea a ustedes hasta dónde y qué puede hacer realmente RPA. Aquí nosotros podemos, estamos, aquí Hernán, que me pueda ayudar, que él es una persona experta en el tema de los riesgos. Esto que estamos observando aquí fue algo que implementamos para un cliente y podemos ver a nivel transaccional las transacciones y operaciones, la tasa de éxito, la capacidad de liberación y demás datos que este subproceso que incorporamos a los procesos previamente creados de RPA podía alimentar estas herramientas y darnos métricas en tiempo real para analizar cómo estaba cada país de esta compañía de seguros. Aquí podemos ver algunos de los procesos de robótica de esta compañía de seguros en Panamá, cómo se visualizaban estas métricas para analizar el tema de riesgos, los riesgos operativos, reducir riesgo, qué optimizaciones se podían hacer dentro de la organización, qué fallas los sistemas actuales estaban presentando y por qué el proceso presentaba tantas fallas a nivel de secciones de sistema o de negocio de la corporación, para poder identificar estas banderas rojas dentro de la organización y poder corregirlas, porque muchas veces nosotros podemos tener un departamento de IT que está constantemente mejorando y reforzando los sistemas, pero no es lo mismo 5 o un equipo de 30 personas a un robot que hace una cantidad volumétrica tan alta que por cada transacción el robot lleva un registro que nos sirve para niveles de temas de reducción de riesgos, auditorías y demás que nos facilitan otras cosas adicionales y alternas dentro de la organización a reducir costos y demás de sanciones, hacer cumplimientos correctamente y todo solamente utilizando una plataforma flexible y abierta como lo es RPA, ¿no? Hernán, yo te dejo en este slide por si quieres complementar algo de los riesgos a nivel de este tipo de soluciones. Sí, gracias, Jonathan. Bueno, vamos a ver más adelante en la sesión de riesgos. Creo que ahí vamos en términos generales, a definir, digamos, una base para evaluar estos riesgos de los que les menciona Jonathan, se presentaron en el proyecto. Pero un tema importante de lo que quería mencionar es que he visto, digamos, algunas compañías en las cuales justamente la gestión de los RPA no necesariamente está en el área de tecnología. Justamente porque los RPA es un poco, digamos, es más que tecnología como tal. Es un tema que tiene que ver con los procesos, es un tema que tiene que ver con los cumplimientos, como le decía Jonathan hace un momento, y tal vez requiere de un personal, digamos, especializado que pueda darle una gestión integral a los RPA y no solamente tecnológico. Obviamente tendrán que gestionar también con tecnología, tendrán que coordinar con tecnología. eh, pero básicamente lo que observamos es que tal vez como una buena práctica es establecer un área que está encargada de gestionar los RPA. A nivel de implementaciones de RPA hay que considerar muchos temas de riesgos, ya que no solamente es hacer una implementación por hacerla, hay ciertos controles que hay que medir a nivel operacional, a nivel institucional, de gobernanza, administración y manejo de datos, y entre ellos una parte muy flexible y amistosa de RPA es que nosotros podemos tanto utilizar baúles o aplicativos externos o encriptados dentro de las mismas actividades de RPA para proteger lo que son credenciales de usuarios, conectarnos a páginas externas para facilitar lo que es el tema de
obtenciones de credenciales de usuario, certificados de seguridad, y esto con el fin de maximizar la seguridad de las transacciones o los procesos que cada RPA procesa por sí mismo dentro de un entorno virtualizado, dentro de un entorno físico o asistido por un usuario. Em, Podemos ver cómo estas soluciones a niveles de riesgo se van segmentando y controlando de una forma muy fácil sin tener grandes complicaciones como lo que sería la obtención de un fireware, un proxy, filtrar esto por un tipo de protocolo en particular, por un determinado puerto, ya que como el RPA se había mencionado anteriormente, funciona a nivel de, de la capa de usuario. Ok, Hernán, te cedo la palabra. Ok, dale, Jonathan, si quieres voy a todos estos temas de perdóname, todos los temas de riesgo los voy a tocar más adelante. Si quieres, pasemos estos slides y los retomamos desde el punto de vista de riesgo en la siguiente sesión. Pasa el siguiente slide, por favor. De acuerdo. Comenzamos acá. Ok. Lo que queríamos conversar ahorita con Jonathan relacionado con los temas de riesgo, lo hemos condensado en esta sesión. Básicamente lo que queremos expresar en esta parte es todos los elementos de riesgo que tenemos que considerar, definir también, digamos, qué controles debemos considerar para implementar y finalmente vamos a mostrar un modelo de gestión de RPA que consideramos que es un modelo adecuado para poder hacer una implementación, digamos, controlada, ¿no? Que es básicamente lo que Jonathan nos está confirmando en los últimos slides. Lo primero es mencionarles que como toda tecnología nueva, emergente, habrá riesgos que vienen, que se pueden compartir, pero estas tecnologías emergentes traen nuevos riesgos, ¿no? Traen situaciones nuevas que deben ser evaluadas. Muchas compañías, siente uno que muchas compañías se van a la nueva tecnología, pero sin antes hacer una evaluación correcta del riesgo, los diferentes elementos que tienen que considerar para montarse en una tecnología ya preparados y que no sea, digamos, tratar de adquirir esa tecnología o de implementarla sea un descalabro o por lo menos tenga un costo importante para en realidad ponerlo a funcionar como es debido. Por lo anterior hemos traído, digamos, algunas categorías de riesgo que deberían ser tenidas en cuenta, algunas preguntas que deben hacerse internamente para poder definir digamos, esta matriz de riesgos que debería tener inicialmente cuando decido que voy a adquirir una tecnología. ¿Por qué me va a servir esta matriz de riesgo? Bueno, porque esta matriz de riesgo va a ser el derrotero que me va a permitir definir una serie de acciones que permitan minimizar esos riesgos y al momento en que estamos haciendo esta minimización de riesgos, básicamente estamos dándole mayor soporte a la implementación. Entonces, ¿qué elementos o qué áreas de riesgo deben ser revisadas? Hay una parte ejecutiva, un nivel, una sesión de riesgo relacionado con quién quién en la organización que sea de un nivel importante apoya esta iniciativa de implementación de los RPA. O sea, es decir, vamos a necesitar un soporte de una persona, digamos, interesada en que este proyecto se esté dando. Esto va a ayudar a que el proyecto avance y a superar las brechas que nos vamos a encontrar o los obstáculos que nos vamos a encontrar en la implementación. Entonces, es importante establecer esa persona que va a estar ayudando o apoyando la iniciativa. Eh, todo el tema de si yo tengo un riesgo importante es entrar a una nueva aplicación sin tener definido, digamos, cómo va a ser ese marco de gobierno que se va a lograr en esa nueva tecnología o cómo se va a gestionar esa nueva tecnología. Eh, eh, cuál va a ser la gobernabilidad, cuál va a ser la estructura que vamos a tener, quién va a ser el responsable del manejo
este proyecto, de esta implementación. Como les decía, no necesariamente es un tema que tenga que estar atado a TI. De hecho, por ser una automatización de procesos, tal vez debe estar más de cerca del proceso y menos de TI, que son básicamente facilitadores tecnológicos para soportar el proceso, ¿no? Entonces, es por eso que algunas compañías definen en esas definiciones ejecutivas establecer una estructura que se encargue de la gestión y la administración de los RPA, y que sí pida apoyo tecnológico cuando se requiere ATI, pero es una estructura independiente más cerca del proceso de negocio. Otros riesgos que podemos enfrentar tiene que ver con riesgos del tipo tecnológico. Estos sí, digamos, son un poco más obvios. Por ejemplo, estamos hablando de que los RPA tienen que conectarse con otros, o se conectan con sistemas legados. ¿Qué pasa cuando cambia ese sistema legado, ¿no? Cuando esa parte donde se hace la conexión, o esa interfaz entre el robot y el sistema legado cambia, también hay que actualizar el robot. Y es probable que si no hay una adecuada gestión de estos cambios, el robot esté generando información errada, porque le cambió el sistema, y de donde toma la información ha cambiado la forma. Entonces el robot puede presentar problemas. Esos son temas de riesgo. Dependencia excesiva en recursos claves es otro tema, digamos, realmente técnico, porque si bien la utilización de robots implica que no vamos a tener mucho recurso humano, digamos, alrededor, porque los robots van a llegar, pero sí debe haber un recurso humano que está pendiente de ese robot, pendiente de cómo funciona toda la arquitectura para los RPA y todo el tema de gobernabilidad. Y son personas que terminan siendo de una importancia relevante para el funcionamiento de la nueva tecnología. Entonces, esa dependencia excesiva en esos recursos claves también es un tema de riesgo que debe ser analizado, ¿no? También tenemos riesgos tecnológicos relacionados con el acceso. Por ejemplo, los temas de acceso. Vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, pero el tema de los accesos, y las segregaciones de funciones a nivel de los RPA se tienen que evaluar. Un tema, por ejemplo, que se me ocurre es los desarrolladores que implementan estos bots, o estos robots que se van a conectar a información, por ejemplo, de nómina, porque vamos a hacer un proceso automatizado de la nómina. Entonces, ese desarrollador conoce, en cierta manera, al configurar el robot, puede conocer las credenciales con las cuales el robot se conecta a la planilla o a la nómina. Entonces, hay un riesgo, el riesgo de que el desarrollador también tiene conocimiento de esa conexión. ¿Cómo podemos evitar que el desarrollador utilice esas credenciales para hacer conexiones directas? Entonces, tenemos que también tener una evaluación de temas de gestión de accesos como parte de los riesgos en la parte técnica. Luego viene el tema de gestión de cambios. Todo proyecto nuevo, todo lo que hemos vivido, procesos de implementación de proyectos, sabemos que el tema de gestión de cambio puede tumbar un proyecto, y es la concientización, la culturización, la capacitación del personal que va a utilizar las herramientas. Aquí tenemos un tema, un elemento importante, y es el miedo a la tecnología nueva, y lo que esto implica en la redefinición de procesos y funciones desde el punto de vista del recurso humano. Esto es un tema que hay que trabajarlo como parte del proyecto de la inclusión de los RPA, porque justamente afecta al recurso humano y puede tener unas implicaciones de riesgo en la gestión de cambio de la implementación. También tenemos que evaluar el tema del riesgo operacional. En el caso del riesgo operacional, tenemos que ver, digamos, qué pasa con fallas en la operatividad del RPA, cómo garantizamos esa continuidad del funcionamiento de los RPA, ya sea por cambios en sistemas legados, como decía anteriormente, o porque se necesita que el RPA tenga un respaldo de las operaciones que está ejecutando, ¿no? También tiene que ver con el manejo de
en el tema operacional tiene que ver con el manejo acordémonos que, como lo decía Jonathan hace un momento, no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres robots, sino que en el futuro podemos estar hablando de cientos de robots haciendo actividades importantes. Y la gestión de cómo vamos a administrar, no uno ni dos robots, sino 100 robots, 150, 200 robots, simultáneamente, es un tema operacional importante que requiere, digamos, es una de los elementos que Jonathan descubrió en su proyecto, que requiere de una especie de dashboard eh, que permita hacer monitoreo de ya esa tropa, ¿no? Esa tropa de robots que tenemos, que están funcionando. Es decir, son muchos robots, hay que monitorear de alguna manera. Es ideal tener una especie de dashboard donde podamos ver el estatus de cada robot, las actividades, las transacciones que están haciendo, las posibles fallas que se pueden estar presentando. Eso se parte también de las cosas a definir. Y finalmente tenemos riesgos relacionados con la funcionalidad, cómo garantizamos, por ejemplo, que el diseño que se ha hecho del robot en realidad es un diseño eficiente, ¿no? Y es suficiente para cumplir de manera cabal, digamos, lo que se requiere para su implementación. Estos son riesgos que debemos tener en cuenta. Luego tenemos que pensar ya en controles, ¿no? Ya hemos definido una serie de riesgos y entonces ahora tenemos que definir controles. Para estos controles traemos, digamos, esta herramienta son en realidad 8 preguntas que se deben hacer y sobre ellas empezar a pensar qué controles deberíamos estar implementando para garantizar una adecuada implementación de los RPA. Primero, ¿cómo se elegirán los proyectos? Es decir, ¿qué debe existir en las compañías? Debe en realidad existir los lineamientos claros, tal vez lineamientos que vienen desde la alta gerencia, como mencionamos en el slide anteriores, lineamientos claros de qué procesos deben ser implementados, digamos, dónde vamos a hacer esta implementación y dónde esa implementación va a tener mayor éxito. Allí hablábamos en slide anteriores de algunos elementos que se podían considerar dentro de una matriz que nos permita hacer esa calificación que luego nos va a permitir establecer cuáles son estos proyectos que son proyectos ganadores al final, porque están evaluados. Luego, hay que considerar cómo se van a compartir estos robots. Entonces, en realidad se deben establecer controles o protocolos que permitan la forma de la modificación, pero más de que la modificación, la distribución de estos controles, de estos robots, versiones, digamos, en versiones, digamos, no en versiones desactualizadas, digamos, de los robots. Entonces hay que controlar esa distribución, dónde están, cómo vamos a saber digamos, cómo vamos a hacerle seguimiento a estos robots, cómo vamos a asegurarnos que esta es la versión del diseño que corresponde para el momento en que nos encontramos. Allí tenemos que también definir controles. Luego, ¿cómo se configuran los robots? Allí estamos hablando básicamente de los procesos de cambios o de mantenimiento de estos robots y lo que se tiene que definir son controles de ambientes segregados. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia con la evaluación de riesgos, de riesgos tecnológicos con relación a los cambios, aplicaciones, pues básicamente aplica lo mismo. Es decir, la empresa debe considerar controles de ambientes separados, ambientes de pruebas, ambientes de producción, el de pruebas separado del de producción, ambientes de desarrollo. También se debe verificar, digamos, quiénes autorizan esas configuraciones o esos cambios en las configuraciones de los robots para que funcione de una manera diferente a como se había planeado originalmente. Esto debe tener una autorización. Entonces, aquí estamos hablando de controles relacionados con la gestión de cambios a aplicaciones o mantenimiento de aplicaciones. También tenemos que definir, digamos, controles relacionados a quién va a estar a cargo, ¿no?
Y ya lo habíamos mencionado en puntos anteriores. Normalmente se puede pensar que el que está a cargo debe ser alguien del área de tecnología, no necesariamente tiene que estar en el área de tecnología. También cuando ya salimos a producción con un robot, ya no es el área encargada de la gestión del robot, no necesariamente es el dueño del bot como tal. Entonces tendríamos que pensar quién de las áreas usuarias debería ser el encargado de un bot. Es un jefe de área, es un usuario líder. Estas definiciones y de estas responsabilidades deben estar muy claramente definidas para poder hacer, digamos, un adecuado control. Estar en cumplimiento. Estar en cumplimiento significa que tenemos que tener controles que estén permanentemente revisando cambios en las regulaciones. Por ejemplo, en el caso de AML, es probable, si nos referimos a aquel robot imaginario que estamos hablando del proceso de AML, ahora hace poco tuvimos un cambio en los instructivos de la UIF. Esto significa que tal vez el robot que estaba haciendo algunas actividades ya tiene que considerar otras, y estos cambios en el cumplimiento obligan cambios también en el bot. Entonces, allí también tenemos que tener, digamos, una lupa, ¿no? Un radar, revisando controles que permitan revisar temas de cumplimiento. También porque tenemos otro tema que tiene que ver con la posibilidad de privacidad de los datos, y es el siguiente punto, que es ¿qué pasa con la ciberseguridad y la privacidad de los datos? Bueno, los bots, que son esos usuarios de los RPA, son elementos que se conectan a los diferentes aplicativos, tienen que tener controles, así como tenemos controles de altas y bajas de usuarios humanos, también tenemos que tener controles de altas y bajas de usuario y gestión de bots. Por otro lado, en el tema de privacidad de los datos, por ejemplo, hay robots que operan a nivel como operan a nivel de interfase, pueden estar manipulando o manejando información desde pantallas, ¿no? Y al tener un bot haciendo esta tarea de una pantalla desatendida, pueden haber otras personas que pueden estar observando la información, cómo está pasando de un lado a otro, y puede ser información confidencial. Ahí hay elementos que hay que analizar con relación a la privacidad de los datos. Imagínense un robot pasando nombres y salarios de un Excel a otro, por ejemplo. Obviamente lo hace a través de una pantalla a nivel de usuario, y una persona viendo cómo van pasando estos datos, y son datos, digamos, privados o sensibles. Entonces, son los temas los temas de seguridad y privacidad de los datos, son controles que también tenemos que tener en cuenta y definir en la implementación de los bots. Planes de respaldo. Tenemos que tener un Disaster Recovery Plan o un plan de recuperación de negocios. ¿Qué pasa si un bot falla? ¿Quién va a asumir la carga de trabajo? Normalmente son cargas importantes. No existen recursos, digamos, dado el escenario que estoy planteando. Ya tenemos un bot funcionando mucho tiempo, no existe un recurso capacitado para la actividad que está haciendo el bot, porque ya fue, digamos, reemplazado por este bot, ya está haciendo otras cosas. De pronto el bot ha tenido cambios, y esta persona que era la que conocía el proceso ya no lo conoce tan bien. Y entonces tenemos que pensar en cuál va a ser la contingencia para cuando existan estas fallas, y cómo vamos a procesar estas fallas en los bots. Entonces tenemos que tener también un sistema de tickets, un sistema de gestión de fallas, pero también tener un plan de contingencia habilitado para los bots. Y finalmente, si está listo para el cambio, es la pregunta. Si estamos listos para el cambio, significa que, como ven, el tema de los RPA no es solamente la plataforma. Tenemos una serie de riesgos y controles que tienen que ver con el negocio, definiciones que tienen que ver con el negocio. Todo está fuertemente integrado, digamos, y no es solamente tener estos controles de TI, sino que tenemos que tener una serie de definiciones y controles a nivel de gobierno y a nivel de otros elementos, que ya lo vamos a ver, digamos, en el siguiente slide, pero que nos hace la pregunta si estamos en realidad, tenemos que tener todos estos elementos preparados para ver si en realidad estamos listos para hacer un cambio importante en la gestión de RPAs.
Aquí tenemos básicamente lo que hemos catalogado como un modelo para la gestión de RPAs. Aquí están condensadas muchas de las cosas que hemos estado hablando anteriormente, pero de una forma, en un solo slide podemos ver básicamente todos los elementos que tenemos que considerar. Cuando hablamos de la gestión del modelo de gestión de RPA, tenemos que hablar de una fase de gobierno, de una fase de diseño, de una fase de control y de una fase de monitoreo. Cuando hablamos de la fase de gobierno, ya lo mencionábamos, las definiciones de política y procedimientos, todo el tema de competencia del recurso humano para poder atender, manejar, soportar los RPA, desarrollar, si es el caso, los RPA si no está subcontratado ese ejercicio. Todo el tema de la definición de proveedores, quién va a ser mi proveedor de RPA, si tengo fallas, cómo vamos a lograr que ese proveedor atienda de manera oportuna y esté en el mercado habilitado. El tema de continuidad de negocios también hace parte de la fase de gobierno y el manejo de los incidentes para mantener ese RPA activo, ¿no? Luego viene la fase de diseño. Aquí estamos hablando básicamente del ciclo de desarrollo de sistemas, de cómo se seleccionan y documentan estos proyectos. Ya hemos hablado de estos aspectos anteriormente. Aquí está ya condensado en este modelo, pero ya hemos hablado ampliamente sobre cómo seleccionar, cuáles elementos considerar, por lo menos algunos elementos a considerar. ¿Cuál es el proceso de pruebas y aprobación para nuevos casos de uso? ¿Cuál es esa matriz que me va a permitir definir si esto en realidad es un caso que es un proyecto que va a tener éxito o no? Ahí va a estar esos elementos que hacen parte de la fase de diseño. La evaluación de cumplimiento en función del control, es decir, el diseño debe considerar que este RPA esté dentro de los marcos de cumplimiento referidos, es decir, si un RPA, nuevamente, el ejemplo de AML o cualquier otro elemento de regulación que atañe a la empresa que quiera hacer la implementación del RPA. Luego tenemos la fase de controles, considerar los controles de acceso, considerar, ya los mencionábamos en el punto anterior, considerar todos los controles relacionados con la gestión de cambios o el mantenimiento de los RPA y todos los controles que tienen que ver con la continuidad de la operación o cómo se manejan los incidentes, cómo se programan las tareas del robot. Y finalmente, un proceso que debe estar permanentemente andando sobre los RPA, que es el proceso de monitoreo. Hay que hacer supervisión, si bien son autónomos, pueden tener fallas, pueden estar trabajando de manera ineficiente por alguna modificación o algún cambio y es requerido tener un monitoreo. Y este tema de monitoreo no es un tema menor, como mencionaba anteriormente, porque cuando hablamos de 1 o 2 robots está bien, pero cuando hablamos de 100, 200, 300 robots, el tema de monitoreo se vuelve un tema en realidad relevante y deberíamos tener elementos que nos permitieran hacer ese monitoreo de manera eficiente. Este es un modelo de gestión muy interesante para la implementación y gestión de RPAs. Finalmente, quisiera, ya para terminar, si pasemos al siguiente slide, quisiera ahondar un poco más en los temas de ciberseguridad y seguridad de la información, con algunos elementos claves que debemos considerar en la seguridad con los RPAs. Primero, implementar los registros de auditoría. Los registros de auditoría se pueden implementar en plataformas de RPA o utilizar y basarse en estos registros de auditoría. Es importante considerar que el tema de auditoría no es un tema, normalmente termina siendo, digamos, un control estático, por no decirlo. La auditoría es dinámica, esa auditoría es dinámica, pero el control es estático. Me refiero a que se generan registros de auditoría de manera permanente, pero no hay quien gestione esos registros de auditoría, no hay quien tome decisiones sobre esos registros de auditoría, sino cuando ya hay una falla. Y eso ya es tarde, ¿no? Hay que ser preventivos, digamos. Más cuando estos robots en realidad
son funcionalidades o software que son muy cargados de trabajo. Entonces, es hacer gestión, además de activar estos registros de auditoría, es hacer gestión, generar resultados, revisar qué sucede con estos registros y depurar estos registros porque también son una carga para la infraestructura. También está el tema el tema de protección de datos, ¿no? Tener seguridad a nivel de capas, poder establecer protección de datos a través de todas las tecnologías donde el RPA se está conectando. El RPA tiene acceso a muchas plataformas y tiene acceso a información que puede ser privilegiada. Entonces, estos son elementos que se tienen que considerar. Primero, cómo vamos a asegurar que el RPA pueda trabajar con información sensible y privilegiada sin que ésta sea expuesta. Y segundo, cómo vamos a lograr que esta seguridad, digamos, estas conexiones que hacen estos bots a las diferentes, digamos, a las seguridades de los diferentes aplicativos se mantienen de manera íntegra y no vamos a tener, digamos, elementos que puedan afectar, si bien el RPA, pero también la información que ya tenemos en bases de datos y en los aplicativos core transaccionales, ¿no? Siguiente slide. También se sugiere la aplicación de encriptado, cifrado de datos, sobre todo para los temas de contraseña. Sabemos que esto en algunas compañías, bueno, lo que nos dicen es que cifrar implica un poco ralentizar la operación, pero es un elemento bastante importante para garantizar esa integridad, privacidad y confidencialidad de los datos. Y finalmente, el control basado en roles. Gestionar el acceso, gestionar el control. Acordémonos que cuando yo implemento un RPA, yo tengo bots. Estos bots se conectan a las aplicaciones, de esto ya hablamos. Pero también tenemos administradores, que son los que manejan la plataforma donde son creados y probados y liberados estos robots. Allí también se tiene que enfocar mucho en la adecuada segregación de funciones de desarrolladores, de administradores de la plataforma, para lograr que tal vez estos desarrolladores, como decíamos anteriormente, no logren tener acceso a información, digamos, confidencial o privilegiada dentro de los aplicativos a través de las cuentas o contraseñas de los bots. Esto se logra a través de una adecuada segregación y definición de roles para toda la infraestructura de administración de los RPA. Bien, básicamente con esto hemos finalizado. No sé si hay algún comentario adicional por parte de Jonathan o Laura. No, más bien, pasemos a las preguntas. Gracias, Hernán. Gracias, Jonathan. Confirmarles que la presentación va a estar siendo subida a nuestro canal de YouTube. Va a estar a disposición de todos los participantes y de la gente que desea repetir la presentación a partir del día lunes o martes, más o menos. Tenemos un par de consultas. Recuerden que nos pueden dejar sus consultas en el chat o nos pueden indicar también a través del chat si necesitan que les abramos el micrófono para que puedan desarrollarla un poco. Una de las consultas, ¿han tenido la experiencia en una industria textil? ¿Qué oportunidades ven en la implementación del RPA? ¿Cómo ha sido su experiencia en implementaciones de RPA para empresas familiares? Bueno, respondiendo a Edwin, no hemos tenido todavía la oportunidad de, aquí en Panamá, hablo por Panamá, no he tenido todavía la oportunidad de conocer cómo maneja la operativa o las reglas de negocio o cómo es la operativa realmente de este tipo de industrias textiles. Sí le puedo hablar por el tema de retail, está casi un poquito asociado al tema, lo único que, bueno, habría que ver cómo funciona.
algo muy parecido quizás, como le mencionaba, el tema del retail, es muy parecido a este tipo de industrias. Hemos tenido experiencia con un cliente del área de retail en Panamá y bueno, empresas familiares es justamente una de las familias más importantes y conocidas acá en Panamá. Entonces, habría que ver, o sea, si están interesados, nos pueden enviar un correo, hacemos una sesión, tenemos un kickoff, vemos qué oportunidades hay para su negocio, les podemos hacer quizás un POC, una prueba de concepto para ver cómo podemos ayudarlos con RPA, a ver el nivel de la empresa y apoyarlos. No sé si Hernán tiene algo para complementar a lo que acabo de decir. Sí, sí, bueno, en realidad para las empresas textiles, digamos, en términos generales, pudiésemos pensar, se me ocurre pensar en dos temas. Uno que es el tema, por ejemplo, de maquila, que aquí en El Salvador es bastante importante. Digamos, aquí toda la parte de producción, maquila está muy relacionada, digamos, a una operación manual, ¿no? Pero tiene de fondo todo el manejo de la información de, de información de horas, del trabajo por horas, del registro de las horas y de la nómina, ¿no? Que no es pequeño, digamos. Aquí estamos hablando de grandes cantidades de empleados, ¿no? Que manejan sus diferentes excepciones en el tema del manejo horario. Y considero que tal vez, a pesar de que no hemos tenido una experiencia concreta en el tema, pero considero que tal vez en el manejo de esta información de, de, de los operarios y de la planta, podría tener un buen desempeño, un RPA para el registro y control, digamos, de estos elementos. Eh, en el tema de empresas familiares, dependiendo, Jonathan hablaba de una empresa familiar, pero que es una empresa familiar que es bastante grande, ¿no? Y a mí me gustaría hablar de las empresas familiares pequeñas, de las pymes, por ejemplo. Y en este caso, eh, mm, obviamente, igual el RPA no es una, como ven, no es un software que tenga, que requiere una inversión enorme como un ERP, pero sí puede prestar apoyo en temas de back office, por lo menos en lo que mencionábamos de la información de maestros, de proveedores, de empleados, en los temas de ML aquí en El Salvador, así sea una empresa pequeña, familiar, lo que sea, tiene que cumplir. Entonces, si hay elementos alrededor del negocio que igual aplican para cualquier tipo de negocio. Y, y habría que evaluar, como dice Jonathan, ya específicamente los requerimientos de la empresa en particular y hacer un POC para que podamos allí llegar a una propuesta más a la medida. Gracias a ambos. La siguiente consulta dice de la siguiente manera, ¿puede el RPA convivir con el PAM? Sí, bueno, habría que ver, los modelos de PAM son modelos donde yo gestiono o yo guardo seguridad de mis bases de datos, los accesos a la información es controlada por el PAM. Em, este, es muy interesante, digamos, la pregunta, habría que revisarla porque en teoría lo que buscamos con el PAN es no tener acceso, un usuario con acceso permanente a las bases de datos, sino que sea accesos por sesión, establecer secciones para acceder a ellas. Y, y en un robot sí que tenemos los bots, hasta ahora lo que conozco, no sé, Jonathan, si tú tienes alguna experiencia en eso, pero lo que conozco es que vos tenés usuarios de conexión ya definidos, pero no sé si el robot puede gestionar el mismo un usuario ante el PAM. Esta es una buena pregunta. No sé si Jonathan tiene alguna respuesta, pero estoy seguro que voy a consultar en detalle para darte respuesta. Sí,
Parcialmente es como lo acabas de decir, Hernán. Va a depender mucho porque hay ciertos tipos de compañías que se regulan o sea, siguen estándares de algún tipo de regulación, en lo cual, para tomar como un ejemplo, Swift. Swift tiene cierto tipo de lineamiento, de estandarización de tipo de certificaciones ellos que para poder en determinado tipo de cliente a nivel bancario hacer transferencias internacionales no puede manejarlo por un usuario así. Entonces son ciertos tipos de cumplimientos que exige eh, ciertas cosas que habría que ver el tipo de alcance, a ver si puede asignarse un rol particular así como ese, con accesos, o de ver de qué forma se pudiese implementar, pero habría que ver el caso, como lo acabas de mencionar también. Bien, Rolando, te complementamos, me comprometo a complementarte la pregunta. Vamos a investigar en más detalle para darte respuesta a esa pregunta. Laura, ¿me ayudas, por favor, para darle seguimiento al requerimiento de Rolando? De acuerdo, con mucho gusto. La última consulta que tenemos, ¿cuáles son las principales aplicaciones de RPA para procesos de auditoría disponibles? Bueno, las principales aplicaciones de RPA, basándonos en el cuadrante de Gartner, o sea, está UiPath, está Automation Anywhere, está Blue Prism. Hay una solución muy competitiva que está entrando de parte de Microsoft, pero va a depender mucho de, como quien dice, del objetivo tanto mediano, a corto, mediano y largo plazo de la compañía, porque de esto dependerá cuál de ellas elegir. Hay unas que a nivel de implementación en corto plazo es súper factible, a nivel de adquisición y licenciamiento. Hay otras que en corto plazo no es nada rentable, a menos que te estés proyectando a implementar una cantidad mínima de unos 15 robots hacia arriba. Si vas a ver una optimización muy rentable a nivel de costo y licenciamiento, más las soluciones que la plataforma te puede ofrecer. Y también va a tener que ver otro tema, el tema de las expertise, porque ahí, si bien todas son buenas, y aquí a nivel regional, en PwC Interamérica, tenemos un grupo de expertos champion en las diferentes plataformas, tanto Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism, pero va a depender mucho de realmente hacia dónde la empresa quiere bifurcar este tipo de automatizaciones y qué quiere hacer, cuál es el alcance, porque hay ciertas aplicaciones que están de cierta forma limitadas, o la integración, como lo mencionaba anteriores, con soluciones de corporaciones como Microsoft, Google, que tú necesitas obtener un motor de búsqueda para hacer análisis de Optical Character Recognition o Computer Vision y demás soluciones de otras compañías externas a través de un API, etcétera, se complican más en un tipo de plataforma que en otro, y a nivel de RPA. Y hay otro tipo de plataformas que son mucho más friendly, por ejemplo, con sistemas de AS400, sistemas que son a través de líneas de comando. eh, entonces va a depender mucho realmente del alcance de la compañía, pero las principales podría decirte esas tres. Dentro del cuadrante de Gartner y en Panamá hay muchas compañías a nivel bancario que utilizan, o sea, hay unos que utilizan Automation Anywhere, otros utilizan UiPath, otros utilizan Blue Prism, pero habría que ver la necesidad del alcance del cliente en este caso. No sé si respondí a la pregunta y si Hernán también quiere complementar en algo. Sí, ahí me suena interesante que menciona una herramienta para auditoría. Y en ese sentido, en realidad las herramientas, no sé si Jonathan conoce, pero estas herramientas hasta ahora no vienen verticalizadas, es decir, no vienen dentro de esta herramienta modelos de robots que que ya hagan algo que es transversal para procesos. Es decir, cualquier cosa, no viene el modelo de robot que se encarga de qué te puedo decir? De revisar, digamos, revisar y calcular información de ventas para cruzarlo con la contabilidad, digamos. Eso no viene. Lo que viene lo que están son los modelos, las marcas que menciona Jonathan, y sobre estas marcas lo que hace uno sí es desarrollar entonces ya el robot específico o Exacto. verticalizado para la función que uno quiere. Exacto. Suena interesante, suena interesante para estas casas. No sé si será para ellos práctico o no, pero suena interesante tal vez tener soluciones verticalizadas
tal cual como lo hace un ERP, por ejemplo, es para ciertos tipos de negocio. Pero sí, son herramientas que lo que hay es que diseñar Diseñarlas, el caso. exacto. Sí. Sí, sí, pero por ejemplo, hablando así a nivel diseño, o sea, nosotros hemos desarrollado, quizás por llamarlo de una forma, un template o plantillas de sistemas que hacen cierto tipo de reporteamiento a nivel de SAP, a nivel de sistemas como Qualys, que son temas ya de nivel de seguridad y auditoría, pero no es que estas herramientas ya traigan como quien dice un template o algo así. Si bien es cierto, hay comunidad a nivel de los foros de estas grandes compañías desarrolladoras de plataformas RPA, en los cuales hay otros expertos que, como que se trabajan de mano con estas compañías desarrolladoras y que desarrollan ya procesos estructurados a nivel de flujo de trabajo que se pueden tomar y sobre él modificarlo y adaptarlo a la necesidad que requiere la organización, en este caso la compañía de la persona que realizó la consulta, ¿no? Nosotros hemos tenido adaptaciones y procesos que hemos utilizado internamente en la firma y que fácilmente por la plataforma en la cual la desarrollamos a nivel contable, por ejemplo, un proceso en Peachtree que en realidad es 650, se utilizó internamente dentro de la firma en Panamá y muchos clientes en Panamá utilizan Peachtree y este proceso se puede adoptar por otros clientes y simplemente sería ver si hay que hacer alguna pequeña modificación al proceso ya existente o no. Pero como bien lo acabas de decir, Hernán, es un tema de crearlo, o sea, conocer la regla de negocio, qué es lo que se quiere hacer en el alcance y desarrollarlo. Y aquí va a depender mucho es de la expertise del experto, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden desarrollarte un RPA versus que hay otras personas que pueden visualizar los diferentes múltiples escenarios que se pueden realizar y no solamente ser un clásico RPA, sino un RPA, obviamente, una hiperautomatización o una automatización inteligente, que sea mucho más allá de lo que el cliente esperaba, por decirlo de esa forma. Bueno, muchas gracias a ambos por sus intervenciones. Si no hay más consultas, creo que vamos a dejar la sesión hasta acá. Agradecemos a todos los participantes nuevamente. Reiteramos que la presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días y cualquier consulta también nos pueden contactar vía correo, vía nuestra página web o desde nuestras redes sociales. No sé si quisieran agregar algo, Hernán y Jonathan. No, más bien agradecerles el tiempo y la participación a las diferentes compañías. Veo que hubieron bastantes compañías en Panamá. Muchas gracias por su lealtad y atención con nosotros. Saludos desde Panamá. Muchas gracias De por su acuerdo. participación. Muchas gracias por la participación y bueno, estamos pendientes. Si hay alguna otra consulta, igual pueden comunicarse con la firma y nosotros podemos atenderla con todo gusto. Así que muchísimas gracias por la participación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Tengan buen día.